Amigos, muy buen día. Un placer tenerlos de regreso aquí con los amigos de la firma de Nuricumbo Partners. Y hoy tenemos el honor de tener a un muy buen amigo, Javier Estrada, director general de Analítica Energética, Sociedad Civil. Javier, pues, es una de las personas que mejor conoce el sector energético en México y amablemente accedió a regalarnos unos minutos, pues, para comentar un poco de la coyuntura actual. Javier, muchísimas gracias y bienvenido. Oye, pues platicábamos que el mercado, específicamente del precio del petróleo, ha tenido unos cambios importantes en los últimos meses. Creo que pocos hubieran previsto una caída tan dramática y tan rápida del precio. ¿Nos puedes explicar un poco qué está pasando y qué está pasando tanto a nivel internacional como el posible impacto para México? Hola Armando, saludos a todos los amigos de Nuricumbo. Sí, efectivamente, hacia enero de este año todavía se esperaba en muchos países que podía crecer el precio del petróleo por factores geopolíticos en el Medio Oriente y ciertos problemas que se estaban dando en Arabia Saudita junto con Irán, Irak. En fin, ese era el panorama hacia enero todavía, a pesar de que ya habían empezado los problemas en China y sabíamos que había también una recesión económica en ciernes que se venía para todo el mundo gradualmente, nos llegó el futuro antes de lo esperado. Y fue esta muy rápida expansión de la contaminación, bueno, de esta infección que fue llegando de país a país y fue deteniendo entonces a todos los sistemas de producción, primero que nada los sistemas de transporte aéreo, luego también a la comunicación entre las personas. El caso es que hoy somos 3,000 millones de personas que estamos detenidas en nuestras casas de alguna manera y eso ha tenido una repercusión total en la economía. Eso le llegó también por sorpresa a los productos. Ya hace aproximadamente un mes empezaron pláticas para ver qué debían hacer y detener esta caída que ya se empezaba a mostrar, primero con descuentos que estaban dando las refinerías para vender y sacar sus productos, y luego cuando empezaron a ya no tomar más producto de petróleo de sus proveedores normales y que empezó entonces a repercutir en caídas en el precio. Bueno, eso fue entonces llevando a este acuerdo de hacer una reunión de OPEP que congregara a alguien más y por eso se habló de un OPEC Plus. Y no es nueva la palabra, viene desde hace varios años. México, de hecho, desde 2016 ya había firmado un acuerdo de pertenecer a ese grupo extendido de la OPEP. Quiere decir, no eres miembro, pero cuando hay necesidad de participar en conversaciones de administración de la oferta, pues sí te presentas en las reuniones. Eso no implica un compromiso, pero sí implica que de alguna manera estás también interesado. Y entonces en ese grupo expandido está también, pues, Noruega, están algunos países que antes eran miembros de la Unión Soviética, obviamente está también Rusia, y de repente aparecen por ahí otros participantes más. Ese grupo se reunió y tuvo una serie de conversaciones iniciales durante aproximadamente 2 semanas y se esperaba después que ya de una manera más protocolaria se pudiera cerrar una cantidad de volumen que iba a nivelar gradualmente este mercado, asumiendo que por una parte había recortes específicos de algunos países y otros implícitos porque su precio ya no alcanza para cubrir los costos, como es en el caso de Estados Unidos. Entonces, haciendo el doble cálculo entre los recortes específicos de la OPEC Plus más los recortes que obligadamente llevara el mercado, pensaron que con estos 10 millones de barriles, empezando al principio se hablaba de abril, luego se habló de mayo, y en distintas etapas e inclusive con una visión multianual, se iba a regular el mercado. Eso fue la primera etapa. Y en esa primera etapa, pues ya todo el mundo se esperaba que iba a salir muy rápido. Hubo entonces la sorpresa. La sorpresa fue cómo México reaccionó, siendo un país que ni siquiera está entre los 10 grandes productores del mundo,
Y sin embargo se hablaba de unos muy pocos barriles, que era el tema de la conversación que detuvo durante 4 días el acuerdo. Finalmente se logró y más o menos todos hemos recibido noticias de cómo fue que se solventó, pero en el tema del precio del petróleo, lo que hemos visto es de que no obtuvieron el resultado tan grande como se esperaban. Detuvieron la caída, pero no detuvieron el que se sigan dando descuentos entre países para los mercados. Por lo tanto, tenemos todavía un precio bastante bajo en los mercados. Por lo tanto, tenemos todo bajo y dudas de si podrá aumentar a México. En el caso de México, lo que nos ha sucedido es que hemos comprometido al país en una dinámica de hacer crecer la producción con base en Pemex y casi exclusivamente con ellos, a pesar de que no se ha destruido el andamiaje de la administración anterior que permitió la participación de los privados en el sector. Pero como todos sabemos, eso apenas si va a ser una pequeña cooperación en los volúmenes que tiene planeado el país para este año. Bien, esta administración entonces está invirtiendo tanto en detener la caída natural de la producción de los grandes yacimientos como Cantarell, Kumalopsavi, en fin, todos aquellos que nos han dado esa base que sigue en decremento, pero además con exploración y ir allegándose de pequeños campos, hablan de 20 campos por año, para que aumente la producción gradualmente hasta un nivel de 2.6 millones de barriles por día al final de la administración. Entonces, en este momento nos encontramos en 1.7, 1.8, siempre con muchísimo trabajo para crecer 50,000 barriles por día más cada año, y eso nos está costando mucho trabajo, y eso es en lo que se metió este gobierno, financiando a Pemex, proveyéndole de recursos, consiguiendo contratistas nacionales, en fin, ha sido un proceso muy difícil y por eso la resistencia del país a hacer un recorte de 400,000 barriles, que hubiera sido lo que le correspondía a México como un aproximado de 23% de recortes que se le estaban pidiendo a todos los productores. Al no quererlo hacer, México tenía ciertas justificaciones, vale la pena mencionarlas. Primero es que efectivamente de tener 400,000 barriles durante un periodo de solo 2 meses implica que rápidamente tengas que cerrar campos en un periodo de pocas semanas y con un costo. Obviamente el costo va entre 60 y 80 millones de dólares simplemente cerrarlos y después de 2 meses otra vez volverlos a abrir por un costo similar y dejar de recibir durante esos 2 meses ese ingreso. México no estaba preparado para que en su compañía petrolera entonces pudiera hacer ese recorte de 400,000 barriles. Se va a hacer el recorte, pero a partir de junio, no a partir de mayo, y va a ser por esos 100,000 barriles, preparando mucho el andamiaje y también repartiendo el resto del recorte a meses ulteriores. México no se vio muy beneficiado con este acuerdo porque su precio no ha subido mucho. Tenemos todavía un precio bastante bajo y un diferencial que es creciente respecto al WTI y respecto al Brent. ¿Por qué? Pues porque también todos los demás países van a tratar de acomodar su petróleo en los mismos mercados en donde nosotros los llevamos. Últimamente, cuando ha crecido la producción de Estados Unidos debido al shale, México ha tenido que buscar los mercados asiáticos y europeos. Bueno, ahí es donde ahora Arabia Saudita también está ofreciendo descuentos y vamos a ver que nos va a costar mucho trabajo remontar esos diferenciales tan grandes que tenemos respecto a otros productos. Lo que sí estamos buscando es mantener nuestros mercados en Estados Unidos, en donde se acepta el petróleo pesado, y esto tendrá que hacer una especie de acuerdo con Estados Unidos, porque nuestras refinerías van a necesitar crudo ligero,
y ellos pueden tomar el crudo pesado, tendremos que hacer un swap, también tendremos que ver las condiciones de importación y exportación de estos volúmenes para que sean rápidas, y eso es lo que nos va a mantener en estos días. Los mercados están muy deprimidos, en Estados Unidos en particular. El shale, como ya conocemos, llegó a tener altísimos precios. Ya desde antes de esta crisis se hablaba de que las principales empresas de shale estaban quebrando. Es un negocio complejo de entender, déjame decir nada más entre paréntesis que tiene mucho que ver con los bienes raíces, mucho más que con la producción petrolera, porque hay leases, son rentas de terrenos, y estas rentas de terrenos van ganando valor en medida que encuentras petróleo. Es más o menos así esa plusvalía, pero también va cayendo cuando caen los precios, y por lo tanto más de 60 empresas en Estados Unidos de mediano tamaño y pequeñas están quebrando. Entonces, ellos están viviendo también una crisis, no tienen ya en dónde guardar este petróleo. Ahorita esa es la gran carrera que está haciendo Estados Unidos, es tratar de encontrar en dónde meten ese petróleo que se está todavía produciendo, y tienen miedo de que se les quede atorado en muchos de los ductos que sacan el petróleo de las mejores regiones de Estados Unidos hacia los mercados. Esa es la situación en general en la que se encuentra el crudo. Hay otra discusión adicional sobre cómo están las refinerías y los productos petrolíferos. Hemos visto esta caída que también se repercute hacia la movilidad de las personas y de todos los productos, y por lo tanto también la demanda de gasolinas y diésel. Obviamente también del jet fuel. El jet fuel es el que más ha salido golpeado durante estos meses, y entonces todas las refinerías tienen que decidir si o bien cerrar o cambiar completamente su mezcla, pero todas con pérdidas. Ya no habrá muy pocas que todavía alcancen a mantener un margen positivo. Entonces, por eso la decisión cerrar. Ha habido mucho dinero para las inversiones en refinerías en el mundo desde 2019, y es muy probable que entonces estas terminen y se tenga que redefinir el negocio petrolero, tanto en la exploración y producción como en la refinación. Perfecto, Javier. Oye, pues muchísimas gracias por tus comentarios. Sin lugar a dudas, una coyuntura que va a redefinir a la industria para los próximos años, y creo que se vino de una forma tan rápida y tan profunda que pues pocos hubiéramos podido anticipar hace 6 meses que estábamos platicando sobre un cambio tan rápido, ¿no? Pero habrá que estar al pendiente de lo que pasa, y seguramente estaremos contactándote más adelante para seguir con este análisis tan interesante, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Armando. Saludos a todos. Saludos.